Hola, bienvenidos a un nuevo video Long. El día de hoy abordaremos el tema posición prono, un tema bastante utilizado en nuestro medio clínico. Nos enfocaremos principalmente en explicar y entender los efectos de la posición prono. Este es nuestro pasaje de contenido. Comenzaremos hablando un poco sobre generalidades como indicaciones y posteriormente los efectos de la posición prono en ventilación, perfusión, reclutamiento, inclusive los efectos hemodinámicos. Y terminaremos con una breve descripción de la duración ideal de la posición prono. La posición prono ha sido evaluada como una estrategia para mejorar la oxigenación y el reclutamiento pulmonar. Desde la década de los 70 se utilizó como un método para mejorar el intercambio de gases en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. A pesar que las observaciones posteriores mostraron mejoría en la oxigenación con una simple rotación, los estudios no eran concluyentes para demostrar que disminuía la mortalidad. No obstante, después de optimizar la selección de pacientes y los protocolos de tratamiento, apareció el grupo Proceva y demostró un beneficio significativo en la mortalidad con la ventilación en decúbito prono, especialmente en el síndrome de dificultad respiratoria aguda grave. En la conclusión de este estudio se demostró que los pacientes con SRA e hipoxemia grave, confirmada con una relación PAFI menor de 150 milímetros de mercurio, una FiO2 mayor del 60% y una PI mayor del 5%, podían beneficiarse del tratamiento con la posición prono, cuando se utilizaba de manera precoz y en sesiones relativamente largas. Cabe resaltar que la única contraindicación absoluta de la posición prono es una fractura vertebral inestable. Las contraindicaciones relativas incluyen inestabilidad hemodinámica, fracturas pélvicas o de huesos largos inestables y heridas abdominales abiertas. No obstante, estas contraindicaciones relativas pueden ser evaluadas para conocer el riesgo-beneficio de la posición prono. Entrando en materia, los efectos de la posición prono sobre la compliance del pulmón y la pared torácica van a estar determinados por la forma anatómica, los efectos regionales de la gravedad y las propiedades mecánicas heterogéneas del pulmón enfermo. Específicamente, la compliance del pulmón va a estar determinada por el pulmón abierto a la ventilación. Ejemplo, por el número de unidades pulmonares abiertas, por el número de alvéolos que van a estar disponibles para la ventilación. Por lo tanto, cambios en distensibilidad pulmonar son el resultado de la apertura de nuevas unidades pulmonares y o a la mejora de las características mecánicas de las unidades ya abiertas. Ahora, en la compliance de la pared torácica, esta está determinada por la rigidez y flexibilidad de sus tres límites anatómicos, anterior, posterior y abdominal. Cualquier cambio en alguno de estos límites va a afectar la distensibilidad total de la pared torácica. Por lo tanto, en la posición prono, la parte posterior del tórax y el abdomen son los determinantes claves de los cambios en distensibilidad. Recuerden, cuando un paciente está en posición prono boca abajo, la parte anterior es la que va a estar, o sea, el pecho, sobre el lecho, o sea, la cama. Ese lecho, la cama, la superficie, va a impedir una adecuada expansión de las estructuras anteriores, mientras que la extensibilidad abdominal va a permanecer relativamente inalterada. Por lo tanto, la parte posterior del tórax va a ser el determinante principal de la extensibilidad de la pared torácica cuando se está en posición prono. En los efectos en ventilación y perfusión encontramos esta gráfica, la cual expone la relación gas-tejido, gas entendido como volumen o aire y tejido entendido como la unidad alveolar. Se relaciona en función, esta gráfica relaciona el gas-tejido en función de la distancia entre el esternón y las vértebras y compara pacientes en posición supina y en posición prono, tanto con SRA como normales. Vemos en los diamantes, que son los pacientes en supino, cómo hay una caída abrupta, hay una disminución brusca de la relación gas-tejido a medida que desciende desde el esternón hasta las vértebras. Esta disminución y este descenso sugiere que tanto en pacientes normales como con SRA, las fuerzas de distensión son aproximadamente 3 veces mayores
más cerca del esternón que de las vértebras. Esa fuerza de distensión, en otras palabras, es la presión que se requiere para abrir un alvéolo. Vemos, tanto en las líneas amarillas como en las grises, que en comparación con los pacientes en supino, los pacientes en prono mantienen una equivalencia, un mismo nivel. Los círculos muestran claramente cómo no hay una caída o una pendiente precisa, y esto nos indica que en decúbito prono la relación gas-tejido es mucho más homogénea, lo que indica una distribución más uniforme de las fuerzas en todo el parénquima pulmonar. Ahora, los cambios observados en el intercambio de gases se deben principalmente a cambios en la ventilación regional. Eso se debe tener en cuenta. Por medio de esta imagen podemos profundizar los cambios en ventilación. Vemos que en la parte de arriba son los pacientes en supino, mientras los de abajo los pacientes en prono. En esta ocasión el pulmón está esquematizado como un cono y los alvéolos esquematizados como unos círculos. Entonces en la primera columna se ilustra como el pulmón libre porque en esta ocasión no está rodeado por la caja torácica. Entonces ese pulmón libre contiene más unidades alveolares en las regiones dorsales que en las regiones ventrales. Cuando estamos en posición supina, boca arriba, vemos que en la punta de ese cono solo hay un círculo. O sea, en la parte ventral solo hay un círculo, o sea, un alvéolo. Mientras que en la parte dorsal, en la espalda, hay 3 alvéolos. Esto ejemplifica la aseveración de que en las regiones dorsales hay más alvéolos que en las regiones ventrales, pero esos alvéolos en las regiones dorsales están colapsados debido a las fuerzas gravitacionales. Cuando cambiamos al paciente en decúbito prono, esto da como resultado una fracción menor de unidades alveolares comprimidas. ¿Por qué? En decúbito prono, las zonas dorsales que antes eran dependientes, ahora no son dependientes. Y vemos esquematizado que hay 3 círculos, o sea, 3 alvéolos. Por lo tanto, siempre cuando se reposiciona el paciente supino a prono, va a haber más unidades en la cara dorsal que en la parte ventral. En la columna 2, mientras el paciente está en decúbito supino, en esta ocasión ya encontramos el pulmón rodeado por la cavidad torácica. Los efectos compresivos de la gravedad van a ser magnificados por la pared torácica, comprimiendo aún más los segmentos dorsales. Vemos claramente cómo esos alvéolos dorsales están totalmente comprimidos, mientras que se expanden solo unos pocos alvéolos ventrales. En esta oportunidad esquematizado como un solo alvéolo, como un solo círculo. Por el contrario, cuando el paciente está en decúbito prono, boca abajo, los efectos de la pared torácica se van a oponer a los efectos gravimétricos. Y de esta manera se va a conducir, o la posición prono va a conducir a una aireación más homogénea. La columna 3 muestra las variaciones en la aireación pulmonar, la misma temática con la gráfica anterior, en la cual podemos observar la simetría en la aireación a lo largo del eje ventral dorsal, ventral anterior desde el pecho, dorsal posterior hasta las vértebras, cómo se distribuye ese aire. Y vemos que la aireación y la distribución de las tensiones son más homogéneas cuando el paciente está en posición prono. Si vemos la gráfica de arriba, cuando se está en supino, tanto los pacientes normales como con SRA, vemos que la línea desciende de una manera poco ortodoxa, desciende no con un nivel establecido, no con una equivalencia, en comparación con la línea de los pacientes en prono, donde se aprecia que los círculos y los triángulos tienden a mantener una línea casi recta.
Ahora, tenemos otra característica y son las flechas blancas, las cuales van a representar el reclutamiento de las regiones dependientes de la gravedad, o sea, que están siendo comprimidas por las fuerzas gravitacionales. Para entender ese punto, es fácil hacer un conteo. Si contamos los triángulos que hay en los pacientes en prono, vemos que hay 4 triángulos, mientras que antes de que se genere un cambio o haya una curvatura, mientras que en la posición supina vemos que solo hay 3 triángulos antes de que se realice un cambio en la curvatura. Esto indica que el reclutamiento es mayor en la posición prono en las regiones dependientes de la gravedad. Las flechas negras expresan la hiperinsuflación, un alvéolo bastante distendido. Lo comparamos con los pacientes supinos y vemos que inclusive sobrepasan la línea discontinua gris, lo cual representa como un límite de seguridad y vemos que se genera bastante hiperinsuflación, contrario a los triángulos en la línea de los pacientes en prono, donde se mantiene un estado de seguridad o de protección pulmonar. Ahora hablando de perfusión, este es un modelo esquemático que representa la perfusión de derivación y sin derivación. Derivación, para los que apenas comienzan en el tema de fisiología respiratoria, es lo mismo que decir chun. El chun es un estado en el cual hay una adecuada perfusión. La sangre está pasando fácilmente por el capilar pulmonar, pero se encuentra con un alvéolo que está colapsado. Por lo tanto, si ese alvéolo está colapsado, el dióxido de carbono que viene en esa sangre venosa no se puede eliminar y el oxígeno que debería estar en ese alvéolo no se puede obtener para llegar a los tejidos. Por lo tanto, cuando la sangre, el eritrocito y por dentro la hemoglobina siguen derecho su camino hasta encontrarse con la circulación sistémica de nuevo, lo que va a suceder es una mezcla en la cual efectivamente viene sangre oxigenada, o sea, con una presión arterial de oxígeno alta, y una sangre que está con una presión arterial baja y con altos niveles de CO2. Esto genera un resultado neto en el cual el oxígeno disponible para la respiración celular es poco, ¿sí? Ya en la gráfica, entrando de nuevo en la gráfica, nos ubicamos en la línea negra que de hecho pasa entre los ceros y ese va a ser nuestro eje cero. Ahora retomando en la gráfica, nos vamos a ubicar en la línea vertical negra que pasa entre los ceros. Esa va a ser nuestra línea o nuestro eje X, ¿sí? Las columnas que son planos coronales, que son 8, fueron o se pueden entender como divisiones en el pulmón. Entonces, tomaron un pulmón en supino, un pulmón en prono y de manera horizontal hicieron divisiones, 8 divisiones, desde la parte ventral hasta la parte dorsal cuando hablamos de supino y desde la parte dorsal hasta la ventral cuando hablamos en prono. El sombreado rojo dentro de cada barra representa la fracción de perfusión, que es perfusión con derivación, ya que es sangre que tiene bajo contenido de oxígeno y altos niveles de CO2, mientras que el color azul es la perfusión sin derivación, que tiene altos contenidos de oxígeno y bajos de CO2. Entonces encontramos que en la imagen de supino tenemos más áreas rojas que cuando está en la posición prona. Es fácil a la vista observar que lo rojo abunda inclusive más en las zonas dorsales, en la parte posterior, en la vértebra, cuando se está en supino, en comparación con la posición prono. Y de hecho, en la posición ventral, en las regiones ventrales, la perfusión de no derivación va a ser mayor en la posición prono. Alguna paradoja, ¿no? Porque ya hablamos que en la posición prono la extensibilidad
va a estar disminuida en la parte anterior, por lo tanto no se puede distender adecuadamente los alvéolos. Sin embargo, esta gráfica explica perfectamente que aunque en la posición prono no cambia significativamente la distribución de la perfusión, sí se reduce notablemente la fracción de derivación total. En conclusión o en otras palabras, en posición prono hay mayor sangre con mayor contenido de oxígeno y menor contenido de dióxido de carbono comparado con la posición supina. Ahora hablando del efecto de la posición prono sobre el reclutamiento, que es principal, tenemos dos aseveraciones. Primero, las unidades pulmonares más dorsales, ¿sí?, tienden a estar sin gas en la posición supina. Nuevamente, se lo imaginan para que lo entiendan mejor. Estamos boca arriba, acostados. La posición dorsal es la espalda. Esa espalda está sobre una cama. Esa cama impide una adecuada distensibilidad. Además está el factor de la pared torácica. Además está el factor de las fuerzas gravitacionales. Todo eso en conjunto disminuye la aireación en las unidades pulmonares dorsales. Sin embargo, cuando hay un reposicionamiento a decúbito prono, las unidades dorsales, esas que estaban en la espalda, cuando estábamos en posición supina, nos volteamos boca abajo. Ahora esas unidades dorsales van a abrirse, van a reclutarse, mientras que las unidades ventrales, las que están en el pecho, en la parte anterior, en el esternón, que previamente estaban abiertas, tienden a colapsarse. Aquí hay que hacer un paréntesis y comprender y explicar que este proceso no se invierte, o sea, este proceso no es en una proporción 1:1. Ejemplo, si 5 alvéolos se reclutan, 5 alvéolos se desreclutan. En otras palabras, si 5 alvéolos se abren, 5 alvéolos se colapsan. Así no funcionan cuando hay una estrategia de posición prono. Cuando hay una posición prono es que los alvéolos que están en la espalda, en supino, ¿sí?, son 5, están colapsados. Pasamos la posición prono, se abrieron. Pero ahora resulta que en la posición ventral ya va a haber colapsado 3 alvéolos, no 5, porque la proporción no es 1:1. ¿Listo? Entonces, en decúbito prono, las unidades pulmonares dorsales, ahora no dependientes, porque no dependen de la gravedad, tienden a abrirse. Pero como acabo de explicar, se suele olvidar que el reposicionamiento se asocia con colapso de las regiones pulmonares anteriores. Pero se debe tener en cuenta, no en una proporción 1:1. Mientras 5 alvéolos se abren, 3 se colapsan, no 5. Ahora, profundizando más mediante esta imagen, este es un diseño anatómico en decúbito supino y en decúbito prono. La línea discontinua azul representa la mitad de la distancia entre el esternón y la vértebra, ¿sí? Entonces, la parte del pulmón, tanto el supino como prono, que está por encima de, de la línea discontinua, son las regiones no dependientes, que no dependen de la gravedad. Entonces, para la masa pulmonar, cantidad de alvéolos que hay en posición supina en las regiones no dependientes, o sea, por encima de la línea discontinua azul, es del 40%. La masa total, aproximamos 38, más o menos 1.3, 40%. La masa disponible en las zonas no dependientes en supino. Mientras que en posición prono, en las zonas no dependientes, o sea, las zonas que están por encima de esa línea discontinua, la masa pulmonar es del 60%. Aproximamos 56.9, más o menos 5%, 60%. Eso nos indica claramente, podemos deducir que mientras el paciente está en decúbito prono, se abre más masa en las zonas no dependientes. En la imagen, ¿cuáles son las zonas no dependientes? Las áreas o la U, ¿sí? La parte del pulmón que está por encima de esa línea azul discontinua. Entonces, esa parte, o sea, esa zona no dependiente, se abren más unidades de las que se colapsan en las regiones externales
dependientes. Hablando de los efectos de la oxigenación y la eliminación de dióxido de carbono, tenemos tres principios en la oxigenación. Primero, las unidades pulmonares abiertas a la ventilación son más numerosas en decúbito prono. Recuerden que el reclutamiento dorsal excede el desreclutamiento de los sectores ventrales. Nunca va a haber una proporción, 5 alvéolos se reclutaron, 5 alvéolos se desreclutaron, no. Por lo tanto, el reclutamiento dorsal, lo que anteriormente era regiones dependientes de la gravedad, que cuando los pasamos a posición prono ya son no dependientes, la masa pulmonar va a ser mayor. Masa pulmonar entendida como alvéolos. Entonces los alvéolos son más numerosos en las zonas dorsales. Por lo que son más numerosos en las zonas dorsales, hay mayor oxigenación. ¿Por qué? Porque no son zonas dependientes de la gravedad. Decúbito prono, el reclutamiento dorsal excede el desreclutamiento de los sectores ventrales. Segundo, la falta de homogeneidad usualmente se asocia con mala distribución de la ventilación. Sin embargo, en la posición prono, la ventilación se vuelve más homogénea y esto da como resultado una distribución más homogénea de las relaciones ventilación-perfusión. ¿Y cuál es el resultado de esto? Hay una mezcla venosa reducida. Recuerden, mezcla venosa. Término Chun. Alvéolo colapsado. Capilar bien perfundido. La sangre pasa por el alvéolo que está colapsado. No se elimina dióxido de carbono. No se entrega a la hemoglobina oxígeno. Esa sangre sigue su camino. Llega hasta un punto en el cual se encuentra con la circulación sistémica y se mezcla efectivamente con sangre que sí tiene altos niveles de oxígeno y bajos de dióxido de carbono. Y esa mezcla da un resultado neto de mala o un bajo contenido de oxígeno. Tercero, debido a la menor distensibilidad de la pared torácica anterior, recuerden que en posición prono, la parte anterior del tórax va a estar sobre la cama. Esa cama va a impedir una adecuada distensibilidad. ¿Listo? Entonces, esa menor distensibilidad y la forma anatómica, la curvatura del diafragma, va a generar que el volumen corriente se desplace hacia las regiones paraabdominales, o sea, regiones ausentes, exiliadas en la posición supina. ¿Listo? Y hablando de los efectos a nivel del CO2, la posición prono favorece una reducción de la presión arterial de CO2, el reclutamiento de unidades perfundidas, ¿sí? Alvéolo colapsado, posición prono, se recluta el alvéolo, o sea, se expande. Ya ese alvéolo va a tener una adecuada aireación y además una adecuada perfusión. Entonces hay un reclutamiento de unidades perfundidas y previamente colapsadas. Eso da como resultado una derivación reducida. Derivación, chun, equivalente a mezcla venosa. Listo. Lo que genera que haya menor cantidad de CO2 porque ya ese alvéolo que está expandido o expandido va a eliminar dióxido de carbono, va a entregar oxígeno. Aquí cabe recordar que la distribución de la perfusión va a permanecer esencialmente sin cambio. Recuerden las gráficas anteriores en las cuales a pesar de que la posición prono, la distribución de la perfusión no se altera demasiado, pero sí hay un cambio significativo en la perfusión de derivación. En cuanto a la posición prono y la hemodinamia, hay discrepancia entre los estudios respecto a los efectos que produce la posición prono. No obstante, cabe recalcar que cuando se realiza adecuadamente esa estrategia, no induce efectos secundarios. Ejemplo, Chimuelo en un estudio comparó pacientes en posición prona con soporte toracopélvico con pacientes que no tuvieron ese soporte y encontró que los pacientes con soporte toracopélvico el volumen sistólico disminuyó y la frecuencia cardíaca aumentó. Esto confirma la premisa anterior de que una adecuada o un adecuado procedimiento es esencial para
evitar efectos secundarios en la hemodinamia. De hecho, el estudio Proceda mostró menos eventos de paro cardíaco en el grupo de decúbito-prono. En esta imagen del grupo de Gattinoni se aprecia una ecocardiografía y la línea discontinua amarilla señalando en paciente en posición supina un agrandamiento de la cavidad ventricular derecha. Después de 18 horas de prono, vemos que hay una disminución de ese alargamiento. Aparte de la mejoría morfológica, estructural del ventrículo, también hubo mejoría en indicadores clínicos como PAFI, presión arterial de CO2, presión plató o driving pressure. Para terminar, la duración de la posición prono está bien concebido, establecido y aprobado que lo ideal es que un paciente esté en posición prono por al menos 16 horas, ¿sí? Hasta que se logre una mejoría sostenida de factores clínicos, como la PAFI, disminución de la necesidad de presión positiva al final de la aspiración, disminución de la necesidad de FiO2. Algunos artículos recomiendan continuar con la posición prono hasta que haya mejoría en variables clínicas, como las ya mencionadas, o en adición, mejoría en la capacidad de reclutamiento pulmonar, eficiencia ventilatoria, la resolución de procesos no pulmonares subyacentes y muestra y que muestren una mejoría sostenida, una mejoría clara en estos indicadores clínicos, ¿sí? Y las investigaciones sugieren que cuanto más tiempo se le administra a un paciente la terapia en decúbito prono, mayores serán los beneficios. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, hayan podido aprender, comprender y afianzar el conocimiento. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos que proporcionarán herramientas precisas para entender diversos temas. En la descripción encontrarán los links de las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias, hasta un próximo video.